Y cerramos este bloque 4, última ponencia de este congreso, con Adolfo Gandarillas, que es doctor mención internacional por la Universidad de Sevilla, licenciado en Historia del Arte, con máster en Patrimonio Artístico Andaluz y la Proyección Iberoamericana, un segundo máster universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, y un tercer máster en perito tasador de arte y antigüedades. Es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, de la Universidad de Sevilla en el aula de experiencia y miembro del grupo de investigación Cuadratura. Además de todo ello, dirige el proyecto I+D+I, Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías aplicadas al estudio y el diagnóstico del patrimonio artístico, vinculado a la Universidad Pablo de Olavide. Y es director técnico de la empresa Principa Artis, estudio y diagnóstico del patrimonio, laboratorio y nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio artístico. Muchísimas gracias, Adolfo, por venir a este congreso y por hablarnos hoy de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas y aplicadas al patrimonio artístico con sus herramientas y recursos del nuevo CONESAG. Gracias, Adolfo, cuando quieras. Gracias, Maya, por la presentación y además por tu docto magisterio que tengo el honor de disfrutar en muchas ocasiones como directora de una segunda tesis que realizo. Gracias, antes de empezar, también es obligatorio y además de bien nacido ser agradecido, por supuesto, al equipo organizador, al comité organizador, al comité científico, especialmente a Pilar, a David, a Marta, gracias, de verdad. Sobre todo por mantenernos informados siempre con esos correos y la labor tan difícil. Aquí quiero apoyar, aunque luego tendremos tiempo, un poco esa reclamación que hacía David ayer y de cómo habéis luchado para sacar esto adelante cuando en estos tiempos es tan difíciles. Gracias al público que ha venido a escucharnos en estos días, también a los que se conectan de forma sincrónica o asincrónica, lo verán en otro momento, estas ponencias gracias al streaming. Gracias al Museo Arqueológico Nacional por brindarnos esta oportunidad que no tiene uno, un docente todos los días, de visitar o una aula magna o un foro como este en el Museo Arqueológico Nacional. Y gracias especialmente también a todos los ponentes que habéis participado en estos días, y lo digo porque ya soy el último, por vuestra investigación. Nadie sabe, muchas veces nadie valora lo que lleva detrás venir aquí a contar 20 minutitos a algo, ¿no? Bien, como diría Morante, entramos en faena, ¿no? Vamos a tratar un tema que en mi caso va a ser una reflexión, amén de la exposición de nuestros proyectos y hacer un poquito un recorrido histórico, breve, para ponernos en situación, sobre la figura del connoisseur, ¿no? Ya nos decimos expertos y decimos, podemos hablar de peritos. Sé que es un tema un poco complicado, porque es fácil, y así nos ocurre, vincular, o sea, no es fácil vincular la tecnología y las tecnologías con el conocimiento más humanista de estas artes y humanidades que expresamos y que estudiamos en Historia del Arte concretamente. Esto lleva primero a la dificultad de acometer este tipo de proyectos, pero después también a la propia comprensión de nuestros colegas, ¿no? Porque muchas veces de la historia del arte no entienden y no justifican que las tecnologías, que las ciencias, y muchísimo menos esta última moda de la inteligencia artificial, debieran inmiscuirse en nuestros asuntos del ojo experto. Pero aquí nos vamos a plantear la aparición y la existencia de todas estas nuevas tecnologías y, por último, la inteligencia artificial, limitan las competencias del connoisseur, del historiador de arte experto, del perito, eliminan la necesidad de su presencia o complementan la labor de su pericia. Esto es lo que realmente vamos a discutir hoy y vamos a exponer desde nuestro punto de vista técnico, tecnológico y a la vez de las humanidades y el arte.
Haciendo este breve repaso que hablábamos antes, que comentábamos, la figura del Conosuar, tiene un origen. Podemos buscar posiblemente referencias más en el pasado. Pero cuando realmente tratamos este concepto es en el Renacimiento y debemos memorizar, va a ser muy breve, porque además este trabajo ya lo han hecho compañeros durante estos 2 días con anterioridad, pero sí me gustaría que retuviésemos determinados conceptos y su evolución. En el Renacimiento, que ya además fue Vasari posiblemente, el que irrumpiera con esta especialización, o por lo menos el más conocido, arguyendo determinados conceptos para analizar y valorar arte, pero sí podíamos decir que entonces el Conosuar era un guardián del gusto, pero que autentificaba, clasificaba y valoraba las piezas. Entonces, quedémonos con esto. En este momento, más que una tasación o más que una valoración económica, que también, pero estamos hablando de guardianes del gusto. Sobre todo, miren una cosa que no hemos hablado en todos estos días: la calidad de una obra de arte, esa sensibilidad que realmente debemos asumir o reconocer para distinguir ya no solamente lo verdadero de lo falso, o como decía en estos casos, ¿no? lo original y lo derivativo, sino la calidad. Disculpen. La calidad de estas obras de arte. Ya en el siglo XVIII tenemos esa nueva renovación, esa con Winkelmann y sus estudios comparativos de la forma, pero que alteran en cierta medida o suman a la figura del Conosuar esos valores de identificación, evaluación, y dado este concepto, analizar y clasificar, reconociendo, teniendo la capacidad de reconocer los estilos y los periodos en los que están realizadas las obras. En el XIX esta figura cambia y, por supuesto, el archiconocido Giovanni Morelli incorpora un método deductivo para centrarse fundamentalmente en la atribución de obras, que empieza a tomar más valor y más significado. ¿Esto cómo lo hace? De todos es conocido el método Morelli, pero haciendo hincapié, fijándose y fijando imágenes concretas de determinados grafismos que vamos a ver pintores y escultores, formas de las manos, de los pies, ojos, pelos, incluso uñas. Hace casi una labor detectivesca, creando ese método al que seguirá a pies juntillas. Y ya en los siglos XX y XXI, esta figura del Conosuar tiene que incorporar, se ve obligado a incorporar la integración de determinadas pruebas analíticas y de diagnóstico de carácter científico. Ya no se concibe simplemente esa mirada experta o esa mirada de conocimiento, sino que debemos buscar, porque así además nos lo demanda la sociedad y las instituciones, determinado aval con pruebas científicas. No obstante, también se nos pasa a veces por alto, buscando este detalle oculto en las obras, cuando decimos, te encontré en esta pequeña esquinita, en esta mirada recóndita, tiene un punto de brillo el ojo que evidentemente asignamos a tal autor porque en el detalle, bien, esto es magnífico y lógicamente es una de las funciones que tenemos que perseguir mirándolo todo, pero no olvidemos que es y debe ser la obra de arte el epicentro de este conocimiento, de este expertizaje. Y decimos, bueno, es fácil, eso es un concepto que tenemos que tener claro. Evidentemente se basa en la observación de la obra de arte. Sí, pero no olvidemos que ese ojo experto debe enfocarse en la obra en su totalidad. No solamente las cualidades formales, materiales y estilísticas, que evidentemente lo vemos y así lo analizamos cada día, sino que no podemos perder el sentido cuando a través del laboratorio y excediéndonos en este tipo de pruebas nos concentramos tanto en pequeños matices, en la composición química de los pigmentos, que muchas veces nos olvidamos de mirar la obra. Entonces, esta compensación debemos cuidarla con sumo mimo, no olvidando que es la propia obra, el documento vivo, y que nos da toda la información que necesitamos. Toda. Está ahí. Ahora buscaremos métodos para extraerle toda esa información
Bueno, y no nos cerremos. Hoy no entendemos una visita médica sin una prueba diagnóstica de imagen. De hecho, el otro día hablaba con unos compañeros, oye, vas al digestivo y ni te toca el estómago. Venga, ya, endoscopia, colonoscopia y tal. Y lo aceptamos con toda naturalidad. Sin embargo, tenemos ciertas reticencias a encontrar en el mundo del arte ese medium, ese peso intermedio entre el ojo, la observación, el conocimiento, la experiencia y las pruebas técnicas y tecnológicas. Por tanto, no olvidemos el criterio de valoración que tenemos que hacer en la obra, la observación de la obra, también de los detalles, incluso lo que el ojo no ve, lo que el ojo en nuestros umbrales de dimensión. Después sí lo vemos con otros medios. Pero no olvidando que esa relación del cono solar con la obra es la que implica una sensibilidad, un establecimiento de comunicación de tu propio pasado, investigador y educando la vista, que es lo que realmente hoy sigue siendo el fundamento de la autoritas o de la autoridad que debe tener este conocedor, este experto. En esto llega, y aquí entonces es donde empezamos a levantar ampollas en nuestro gremio, en nuestro sector académico, el tema de las nuevas tecnologías aplicándose al estudio de la obra de arte. ¿Cómo podemos renunciar? Miren, voy a traerles una pequeña relación de muchas de las pruebas diagnósticas que hoy hacemos. Escucho a compañeros, hombre, no, es que ya nos metemos en unos mundos técnicos, claro, muchas veces puede ser por miedo a tener que adquirir esta nueva formación. Pero miren, es que resulta que este oficio que hemos elegido es una carrera sin término, sin fin, sin meta, más allá que la de seguir y seguir y seguir aprendiendo. Bueno, pues ahora nos tocará ponernos una bata blanca, mascarillas, guantes y gafas de aumento, pues no lo sé. Pero tenemos dataciones científicas con precisión en la cronología. Miren, estamos haciendo pruebas, por supuesto, con radiocarbono, carbono 14, de termoluminiscencia, la dendrocronología que tanto nos está ayudando, por ejemplo, en mi zona, en Andalucía, donde, como saben, bueno, es muy conocida en España, ¿no? Pero bueno, especialmente en Andalucía tenemos una producción histórica de talla en imaginería lígnea policromada, pues que, oye, el tema de la dendrocronología, cuando realmente estamos en proceso de restauración y ven la madera, nos ayuda muchísimo. En serio, ¿por qué vamos a renunciar a este tipo de cuestiones técnicas? Bueno, con la reflectografía infrarroja y la radiografía, ¿cuánto estamos aprendiendo de lo que observamos a través de esos dibujos preparatorios o los que llamamos hoy dibujos subyacentes? Bueno, estamos sacando una información que lo sentimos, no es, en la mayoría de los casos, en algunos podemos dilucidar algo, pero no es perceptible al ojo humano directamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Renunciamos? Pues no. Ahí tenemos esa información maravillosa de esos dibujos previos, subyacentes o incluso de los conocidos pentimenti. En el análisis de materiales estamos ya a unos niveles que arrojan una información, lo siento, de verdad, muchas veces nos quejamos porque decimos, bueno, pero esto es una información que ya sabíamos, si yo tengo ya el concepto. No, cuando encontramos realmente que ese análisis de materiales nos ofrece o un aval de lo que creemos, o evidentemente una prueba directa de que estamos equivocados, no podemos renunciar a esa utilidad simplemente porque creemos que puede haber cierto intrusismo del mundo científico dentro del mundo humanístico de las artes, ¿no? Imagínense lo que estamos haciendo hoy, y luego les enlazaré con algunas de estas pruebas diagnósticas y técnicas a nuestro proyecto de inteligencia artificial aplicada en 3 bloques específicos que son los principales que estamos desarrollando. Pero nos basamos mucho en la espectroscopía de fluorescencia, rayos X, y en las imágenes microscópicas o en la microscopía electrónica que nos arrojan los resultados de la composición, sobre todo de pigmentos o de metales, como hemos hecho un ejemplo en colaboración con IAPH, con los famosos efebos de Pedro Abad, ¿no? Y, por último, la validación de autenticidad, que también es uno de los requisitos que exigimos hoy
estos grandes conocedores o a los que nos consideramos que podemos peritar o valorar una obra, ¿no? ¿Cómo renunciar, de nuevo, a los análisis multiespectrales o a otras disciplinas como las que nos aportan los estudios caligráficos y grafométricos de las firmas, de las tintas, etc. Con eso hemos tenido también un caso ahora mismo que está candente en Sevilla a cuenta de tintas usadas en reglas de hermandades. Bien, entramos de lleno a hacer una valoración breve también y no excesivamente técnica para no asustar a nadie de lo que es la IA y cómo la vamos a aplicar al patrimonio histórico-artístico. Vamos a basarnos en conceptos pequeños, breves, porque ¿qué es la IA? Bueno, hoy estamos escuchando, la IA es una cosa que procesa, que hace, que bueno, miren, es mucho más fácil. Son sistemas digitales, informáticos, que razonan porque aprenden y después actúan dándonos información. Esto generalmente se aplica siguiendo la imitación de un comportamiento humano, es decir, hace algo diferente, no, lo que hacemos es mejorar. ¿Por qué? Porque podemos mover a través de la IA volúmenes de información ingentes que nosotros dentro de nuestras limitaciones humanas no podemos, o por lo menos no estamos entrenados para ello. Quien dice que nuestro cerebro solo pone en funcionamiento el 10% de sus capacidades, no lo sé, igual el mío menos, ¿no? Pero, entraríamos en analizar qué tipos de IA hay, básicamente, que además son de los que nos vamos a beneficiar en nuestro trabajo. Dos tipos de IA. La IA predictiva, que es la que con su información después nos arroja una información de posibilidades, que ya estamos también en ese momento de debate en el que muchos compañeros dicen, sí, hombre, la IA me va a decir a mí de quién es esta pintura. Bueno, pues si no se trata de que lo diga o lo garantice, pero como veremos ahora en estudios de casos, cuando te está dando porcentajes del 90, 95, 96% de coincidencia, bueno, blanco y en botella, no pongamos excesivas dudas, pero ya veremos cómo eso necesita complementarse después con la labor humana. Y el otro tipo es la generativa, que es la que también nos está preocupando hoy día, que estamos alucinando en las expresiones artísticas, cuando decimos, oye, píntame un cuadro por Rembrandt, y te sale una imagen allí y tal. Bueno, esto se puede hacer a nivel básico, con muchas aplicaciones que tenemos ahí disponibles en la red, pero es verdad que también se ha hecho a nivel académico, científico, universitario, educando a la IA, para que después me genere no un cuadro de Rembrandt, sino, hoy se hace también, ¿no? ¿Cuántas exposiciones vamos? Yo he estado en muchas, ¿no? Vamos a interpretar a Picasso, y los artistas actuales vienen y te hacen esa exposición porque es homenaje o antológica. ¿Cómo ven ellos pues, algún cuadro de Picasso o un tema por Picasso, saliéndose de su estilo o de su habitual desarrollo artístico? Bueno, pues hoy una IA es capaz de hacernos esto con toda la educación, toda la formación que ha recibido. Y esto se basa, esta forma de educar se basa en dos conceptos que tenemos que tener claros. Ya les explico que esto viene un poco en plan básico para que todos lo podamos digerir desde nuestro punto de vista y desde nuestra formación de la historia del arte. Las redes neuronales son sistemas digitales. Esto es lo que hace, esto es el movimiento que me va a permitir después educar, formar a las IA. Un concepto que está explicado, bueno, diseñado por capas, emulando el cerebro humano. No vamos a entrar en disquisiciones técnicas de cómo actúa, pero sí para decirles que este es la base de ese procesamiento de información, de información que por supuesto nosotros suministramos. No olvidemos que en principio para nuestros proyectos o lo que queremos aplicar nosotros suministramos la información. ¿La IA puede tomar información de otros sitios? Sí, de la red. Y esto se basa en las redes neuronales en un tipo de algoritmo concreto que recibe el nombre de backpropagation. Y por último, el archiconocido Machine Learning, ¿no? Esto es un aprendizaje automático en el cual nosotros a través de estas redes neuronales enseñamos a los equipos a dar respuestas, basándonos en qué tipo de respuestas queremos, como hemos explicado al principio, si es una respuesta predictiva o generativa. Bien, espero que habiendo pasado ya este desierto de información un poquito más técnica, nos volquemos ya en qué aplicaciones, bueno,
teniendo esta base que hemos dicho antes de mínimos conceptos, ¿cómo podemos aplicar entonces esta inteligencia artificial al Consortium y si esto realmente nos aporta nuevas oportunidades? Para mí es indiscutible. Miren, nos ayuda hoy fundamentalmente y puede ayudarnos más cuando seamos capaces de entrenar a determinadas máquinas de determinados equipos, grupos de investigación, que nos especialicemos en determinadas cuestiones, pero para el reconocimiento de patrones estilísticos. Esto que además bueno, ya nos decía Winkelmann, ¿no? Vamos a reconocer estilos y periodos. Podemos hacerlo, tener este magnífico ayudante, que digo ayudante, para el reconocimiento de estos patrones. Por supuesto, básico para el análisis de trazos y pinceladas. Sobre todo recuerden que muchas veces planteamos, uy, la pincelada tan suelta de... Bueno, ¿quién puede ver esa pincelada suelta? No nos olvidemos que sí, cuando lo vemos lo decimos, pero hay que tener la obra delante y muy cerca, y no siempre se tiene, ni siquiera en los museos. Es decir, tenemos que abrir, y ahí los museos hacen un papel muy importante con nosotros, la posibilidad de cuando reclamamos la posibilidad, ¿no? de decir, quiero una obra para acercarme con ella, o como me han ofrecido en algunos museos, a los cuales agradezco, especialmente al Thyssen de Málaga y al Museo de la Aduana de Málaga, Bellas Artes de Málaga, oye, podemos descolgar obras y podemos analizarlas por detrás, por delante, de cercanía. Bien, nos sirve también para hacer estas atribuciones predictivas, detectar falsificaciones y errores o modelos de restauración, momentos de restauración que se han realizado en la obra a nivel histórico. Desafío. La IA tiene también sus defectos. La calidad de los datos va a depender siempre de la calidad de los datos y de la fiabilidad de los datos que nosotros le aportemos para su aprendizaje. La IA carece de intuición, la que sí podemos tener los humanos. Luego, ojo, a la hora de contextualizar histórica y artísticamente a través de IA. Y, por supuesto, siempre me inclinaré, a pesar de algunos detractores de las tecnologías, a que sí, son importantes, pero el juicio final siempre debe ser de un humano. La aplicación de la inteligencia artificial a esta especialización de la que estamos hablando, al Consortium, podemos verla en estudios de caso. Como queda algo de poco tiempo, voy a intentar resumir. Se ha conseguido por grandes instituciones museísticas, universitarias o de investigación, incluso con empresas privadas participando, atribuciones de Bruegel, ¿no? Diferenciando obras de su hijo o de su taller para asignar exactamente autorías. Con los dibujos de Rafael pasó lo mismo. Se ha entrenado a la IA para detectar el tipo no solamente de trazo en sus dibujos, sino la presión que ejercían cada uno de ellos, atribuyendo nuevos dibujos a Rafael que tampoco se tenían dados por seguros. Con los retratos de Rembrandt, especialmente de un hombre joven, pasó exactamente igual. Se entrenó a la IA con obras de Rembrandt para poder definir su autoría exacta. Este caso a mí me encantó, el de las falsificaciones de esculturas marmóreas, casi todas de Antonio Canova, y a través de la IA se entrenó para definir en 3D cómo eran los acabados en el mármol de sus obras, qué tipo de herramientas se usaba, cómo tenía determinadas imperfecciones. Bueno, acabó descubriéndose que toda esta partida de esculturas marmóreas que se atribuían, que se querían además vender de autoría de Canova, no solamente no eran de él, sino que además eran actuales del siglo XX y que el acabado superficial del mármol evidenciaba a través de la IA y de las tecnologías que se había terminado con herramientas absolutamente actuales. ¿Cómo podemos rechazar esta ayuda? Y, por supuesto, en la restauración de pinturas, concretamente en el Prado, hizo una, con una obra de Frangélico, donde podemos, sin hacer la restauración concreta, sí, la IA nos ha enseñado qué tipo de materiales, de pigmentos, de concentraciones, dónde, qué zonas deben actuarse, y es una información que la IA no te va a hacer la restauración, pero sí aporta toda la información exacta científica para que los expertos restauradores puedan actuar sobre la obra. Les comento también brevemente cuáles son nuestros proyectos actuales en mi grupo de investigación y en este proyecto que desarrollamos en la Pablo Olavide.
fusionando Grupo de Investigación de la Historia del Arte y de Ingeniería Informática, ojo, no nos olvidemos, pero amén de otros activos menores, nuestros tres focos principales ahora mismo son el análisis de lienzos y textiles, también participa personal colaborador que además trabaja en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, reconocimientos de tramas y urdimbres, de forma que le proporcionemos y enseñemos a la IA a diferenciar etapas, cronologías de esas urdimbres, de esos lienzos, es decir, miramos los cuadros por detrás y a través de fotografías de alta definición podemos definir, estamos enseñando a definir tiempos y texturas y, por supuesto, incluso lugares de procedencia. La biometría, esto es, bueno, pues llevar un paso más allá, el método Morelli, es decir, aquí analizamos sobre todo para la imaginería, datos biométricos, la escultura de pinturas, de determinadas formas de manos, de pies, de uñas, de pelos, incluso, como les decía, en la imaginería lígnea. En Sevilla estamos haciendo análisis, medidas entre ojos, narices, etc., ¿no? Esto con esta formación de la IA nos arrojará sin duda un montón de novedades. Y por último, en el análisis de pigmentos y de materiales, también lo estamos haciendo con metales, que es discernir tipos de materiales a través de enseñando a la IA a través de imágenes de alta definición de microscopía electrónica. Ya no vamos solamente a la imagen del cuadro, sino que determinados materiales arrojan una información visual en la imagen de microscopio. Ya no tenemos que ir a la composición, sino al reflejo en la imagen que dan esa composición. Para concluir y terminar, bueno, ¿hacia dónde vamos? A mi entender, hacia un modelo híbrido que sume esa expertización o esa sensibilidad del connoisseur con la IA y las nuevas tecnologías, usando la IA como apoyo, siempre con análisis objetivos y que además son muy rápidos, exigen que el connoisseur tenga, o el experto tenga una formación tecnológica y que entendamos esto como una colaboración, siempre colaboración, entre las tecnologías y la experiencia. Para terminar, propondría unas etapas en esta metodología para seguir este nuevo método que proponemos basándose en las tecnologías y especialmente en la inteligencia artificial. Con esto termino ya. El caso necesitaría o precisaría, a nuestro entender, una evaluación inicial del connoisseur, aplicando siempre su ojo experto, su experiencia, su sensibilidad, su educación, para continuar con un análisis técnico y científico con todas estas tecnologías que hemos visto antes, con pruebas diagnósticas, para someterlo después a un análisis mediante IA. Recordemos siempre que esa IA tiene que ser fruto del Machine Learning para arrojar los datos que necesitamos. Y, por último, ofrecer un informe final con la suma de todas estas actuaciones, donde el humano, y aquí hablamos del connoisseur, del experto, del historiador, del técnico, de un juicio final con las conclusiones y donde interprete de manera global la obra y los datos técnicos que ha recabado. Pues sin más, muchísimas gracias y abierto a cualquier pregunta que puedan hacer.